Dejar de lado por un momento simplemente el coronavirus, las cuestiones paritarias en la provincia, con los gremios, y vamos a focalizarnos en un tema que se conoció el fin de semana y que durante esta semana hemos tenido una seguidilla de audiencias, manifestaciones que van a continuar en los próximos días, porque mañana va a haber una audiencia de medidas cautelares para exdirectora y actual directora del Colegio San Roque. Hablamos del tema de abuso a menores. Estamos hablando de lo que ocurrió en el Jardín San Roque, pero la pregunta que todos nos hacemos es ¿cómo se trabaja con los chicos que quedaron en el establecimiento? ¿Cómo se aborda a la víctima? ¿Cómo se sostiene a los papás en esta situación? ¿Y qué pasa cuando hay en el entorno este silencio que realmente uno dice, bueno, silencio cómplice? Bueno, está Carla Corol con nosotros, nuestra psicóloga, para charlar sobre estos temas. ¿Cómo estás, Carla? Hola, chicos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, bueno, decía María José, es un entorno muy complejo ya por la situación y se le suma esto del silencio, de las especulaciones, hubo complicidad, es un proceso durísimo. Sí. Principalmente para las víctimas, que son menores, pero también para todo su entorno, y es un proceso que entendemos es largo. ¿Cómo se hace para trabajar? Bueno, en primer lugar, esto del silencio que hablan es lo que comúnmente se llama cerco de silencio, que también se da en otro tipo de situaciones, más allá del abuso sexual infantil, que es donde se trata de encubrir todo lo que está sucediendo y del tema no se habla. Por eso, bueno, es tan importante las políticas de ESI, para que los niños aprendan a poner en palabras qué es lo que le está pasando. Es importante también entender que los niños no mienten, o sea, la realidad es que en muy bajo porcentaje un niño va a decir que fue abusado o que lo tocaron acá o que lo tocaron allá y no va a ser cierto. Hay un montón de indicadores que nos pueden llegar a mostrar que un niño está sufriendo abuso, ¿sí? Podemos empezar a ver que el niño tiene como conductas regresivas. Una de las conductas básicas, por ejemplo, es que vuelvan a hacerse pis en la cama, enuresis, que vuelvan a chuparse el dedo, que no quieran dormir solos, que quieran dormir con la luz prendida, que busquen la compañía de los padres o de alguna figura de apego. En especial cuando sucede en ámbitos como establecimientos escolares y demás, lo que se puede ver es que el niño no va a querer entrar a la escuela. Entonces tienen que ser cuestiones que nos llamen la atención. No que nos alarmen, porque hay un montón de cuestiones evolutivas que son propias de la edad, pero sí empezar a poner el ojo en qué es lo que está pasando por el cual el niño de repente no quiere ir. En cuanto a la contención a la familia, lo que se tiene que hacer, en primer lugar, obviamente si uno detecta que hay algún tipo de abuso o lo que fuese, se tiene que hacer la denuncia. Lo bueno que tienen las denuncias es que van a pericia, los niños van a cámara Gesell, y es muy difícil que los niños puedan mentir, porque en realidad es muy fácil llegar al inconsciente de los niños a través de lo lúdico, a través de los dibujos o de juguetes y demás, a diferencia de los adultos que nos comunicamos a través de la palabra, ¿sí? Entonces tal vez mediante diferentes técnicas el niño empieza a relatar algo y a veces te lo relata con el mayor detalle y bueno, uno ahí empieza a decir, bueno, ¿cómo seguimos a partir de esto? ¿Cómo se lo comunicamos también a los papás? ¿Y cómo puede haber también, o es necesario que haya una contención familiar para que no haya un desborde, como vi por ejemplo el otro día que pasó, que obviamente todos los padres se congregaron y que podría haber terminado en cualquier cosa, porque tenemos que tener en cuenta que se entiende que uno está enojado, que es una situación que es muy aberrante, pero que la violencia atrae más violencia, entonces tenemos que seguir, por más impotencia que sintamos, los caminos institucionales y los caminos legales que tienen que seguirse en estos casos, ¿no? Ahora, Carla, la pregunta que uno se hace teniendo en cuenta la reacción de muchos de los papás, más allá del hecho concreto, ahora hay una imputación, hay 10 casos sospechosos más, el tema es si esa bronca, más allá del caso en sí que es aberrante, no se genera por la acción de quienes son los responsables de la guarda de los chicos mientras están ahí. ¿Este enojo tiene que ver con eso, con el silencio cómplice y con el encubrimiento también por parte del adulto? Sí, yo creo que los padres obviamente sienten una impotencia muy grande. Imagínate que vos dejás a tus hijos al cuidado de personas que pensás que son responsables. Hay una realidad que hay que tener en cuenta. Por lo general la gente que tiene esta parafilia, que es la pedofilia,
tienen una preferencia por elegir trabajos que los acerquen a los niños. Entonces, volvemos a caer en la discusión que muchas veces pasa, como también ha pasado muchas veces con, no sé, personal policial, de ¿realmente se hace un test psicológico? ¿Realmente se hace algo a fondo para saber quién es esta persona? Porque vamos a tener a adultos que van a ser formadores de niños. Entonces, pueden generar hechos muy traumáticos y además hay todo como un juego de seducción que se hace entre el adulto y el niño. Entonces, no es que el adulto va directamente a abordarlo al niño. Primero empieza con cierto favoritismo, después con regalitos, después empiezan tal vez algunos toqueteos o algunas caricias. Entonces es un trabajo que van haciendo tan de hormiguita que el niño que no tiene formada en su capacidad su psiquis no se da cuenta. Y una vez que está instalado el abuso, por lo general lo que hacen es empezar a amenazarlo. Si vos decís algo, le va a pasar algo a tu mamá, le va a pasar algo a tu papá, o no te van a creer, o un montón de cosas. Entonces el nene se empieza a asustar. Además, hay que tener en cuenta esto. Muchas personas que por ahí lo pueden relatar ya de adultos, porque cuando son chicos tienen miedo de que no le crean, o a veces hay niños que lo cuentan y los padres entran en tal shock que lo niegan, es como que no lo pueden creer, porque esto en particular pasó en un establecimiento escolar, pero la mayoría de los abusos sexuales infantiles ocurren en el ámbito intrafamiliar, hasta un 85%. Entonces, a veces pasa que el niño lo relata o lo cuenta y la familia entra como en shock y no se puede creer. Entonces el niño piensa que su palabra no tiene valor porque no hay nada que pueda hacer frente a la figura del adulto. Por ejemplo, en el ámbito intrafamiliar suele darse mucho de noche. Entonces el nene está dormido, la figura paterna o materna entra a la noche, se da algún tipo de situación y al otro día se levanta, están desayunando todos como si nada y el nene no sabe si lo soñó, si fue verdad, qué es lo que está pasando. Se dan muchísimas confusiones, pero la manera más rápida de darnos cuenta es tener en cuenta qué cambios de conducta está teniendo el niño. Si está más agresivo, si está haciendo dibujos que son extraños, si de repente tiene conductas regresivas, si tiene mucho miedo de quedarse a solas con alguien. Todas esas son cuestiones que tenemos que estar alertas para decir, che, algo está pasando. No al punto de decir, no, bueno, de repente mi hijo se está haciendo pis en la cama de vuelta y es porque está siendo abusado. No, porque estas cuestiones de la enuresis y demás se puede dar frente a cualquier situación estresante. Por ejemplo, no sé, una mamá que está embarazada y el chiquito está celoso, entonces tienen conductas como regresivas. Pero sí abrir los ojos, sí consultar con profesionales, sin alarmarse. Escuchar cuál es la palabra del niño. Es muy fácil saber si el niño está manipulando o se ha sido manipulado a través de los padres o de otro adulto, porque hay algo que se llama inserción del pensamiento. De repente un niño utiliza vocabulario que no es propio de su edad. Por ejemplo, cuando un niño de 4 o 5 años dice sí porque me penetró, no entiende qué es la penetración, por ejemplo. Entonces ahí nos damos cuenta que hay un discurso que está manipulado por detrás. Hay un montón de herramientas para darnos cuenta y poder saber fehacientemente si hubo algún tipo de abuso. Y tenemos que también aprender a identificar lo que es el abuso sexual de lo que es la violación. ¿Sí? La violación se da cuando hay penetración. Abusos sexuales hay de muchas maneras. Hay tocamientos, hay caricias, hay un montón de cosas. Entonces hay que aprender también a hablar con los niños, sobre todo por ahí en instituciones, no sé, no quiero hablar en particular de San Roque porque no lo sé, pero muchas instituciones por ahí religiosas que se están oponiendo a lo que es la ESI. Entender que esto ayuda a prevenir muchísimos abusos, porque entonces los niños saben que tienen ciertas partes que uno no lo pueden tocar o que no lo pueden acariciar o que no, porque los padres muchas veces no quieren hablar de estos temas con los hijos. Una última, pienso en los docentes que quedan al frente de los demás niños en el establecimiento educativo. Sí. ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo hacen? No solamente ellos, sino con el resto de los alumnos. Yo creo que en particular estaría bueno que haya una contención psicológica para los docentes que han quedado para los padres, que haya una rueda de convivencia, que se establezcan nuevas pautas. Ya hace varios años, por lo menos, lo que yo me he enterado es que en los jardines de infantes o en los maternos no se le puede cambiar el pañal a los niños, tienen que ir los padres por una cuestión justamente preventiva. Entonces, ya está instalado el abuso, ¿sí? Como que lo que es la prevención primaria ya falló. Lo que tenemos que hacer ahora es implementar nuevas políticas para que esto no siga pasando, porque esto ahora salió a la luz, no sabemos hace cuánto tiempo viene pasando, no sabemos a cuántos niños más están afectados, ni sabemos si se están dando en otras instituciones o no. Entonces,
realmente necesitamos otro tipo de políticas de educación y sobre todo saber a quiénes estamos contratando, hacer entrevistas, realmente hacerle test psicológicos como se hace para entrar a cualquier trabajo, porque estamos formando a los futuros adultos y realmente el abuso sexual infantil deja traumas y marcas que son muchas veces para toda la vida. Después de adultos tienen problemas para relacionarse con otras personas, tienen problemas a nivel sexual, tienen problemas a nivel relacional, entonces no es algo como para tomarse a la ligera. Carla, gracias por, obviamente, ser tan directa y ser tan clara en tus conceptos. Gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno.